Bienvenidas a esta presentación de aclaración sobre la tarea de la semana 1. Vamos a analizar los objetivos perseguidos por esta tarea y los productos de aprendizaje esperados de los participantes. Muy bien, proponemos como objetivo general de esta semana y del taller de integración de esta semana el identificar los principales aportes de la epidemiología al campo de la investigación científica en salud. Los objetivos específicos serán el de describir la frecuencia y magnitud de un problema o evento de salud utilizando las dimensiones epidemiológicas de tiempo, lugar y persona. La otra gran objetivo específico o producto esperado también de este taller es que los y las participantes sean capaces de generar un diagrama de modelo de causalidad en el que se identifiquen los potenciales factores determinantes del problema y sus posibles interacciones. Pues bien, vean que en la semana número 1, la tarea lo que propone es que cada uno de los participantes, cada equipo de participantes identifique dentro de los recursos de aprendizaje de la tarea de la primera semana un caso que sea afín o que incluya una temática en salud afín al área de especialización en el que se desarrollen laboralmente los trabajadores que integran el equipo de trabajo o los estudiantes de residencia que integran el equipo de trabajo. Entonces, deberán identificar los temas de cada uno de los casos y seleccionar aquel caso que sea más afín a su área de trabajo. Una vez realizado esto, pues tienen que proceder a realizar la lectura del caso. Ahora, dentro de de las actividades o de los ejercicios planteados a realizar, ustedes encontrarán dos grandes ejercicios a realizar para la primera semana de trabajo. La primera sección está dirigida a la caracterización del problema de salud. Entonces, ustedes contarán con una serie de preguntas en relación a, uno, han realizado anteriormente una lectura a un documento de referencia. Entonces, lo que preguntamos en primer momento es, el autor de ese documento, ¿qué dimensiones utiliza para la caracterización del problema en el protocolo de investigación que desarrolló? Ahora, lo que queremos en general es que ustedes utilicen o identifiquen en qué medida utiliza variables que permitan caracterizar el problema en las tres dimensiones básicas propuestas por la epidemiología, que son tiempo, lugar y persona. En relación a tiempo, por ejemplo, tenemos acá enfrente un hipotético problema de investigación que puede ser, por ejemplo, sepsis neonatal. Vean que aquí solamente está el tema, no hemos desarrollado el problema, pero bueno, imagínense lo que quieren analizar, digamos, factores de riesgo asociados a sepsis neonatal en una unidad hospitalaria. Acá, digamos, el problema de salud analizado es sepsis neonatal. Entonces, la pregunta es, ¿cómo me vas a caracterizar el problema? ¿No? Entonces veamos que la epidemiología propone tres grandes dimensiones de caracterización del problema: tiempo, lugar y persona. Y cuando decimos estas tres grandes dimensiones, lo importante es identificar cuáles serán las variables necesarias o el tipo de datos necesario a recolectar para hacer una buena descripción y caracterización del problema en el entorno mediato o inmediato al lugar en que se realizará la investigación. Por ejemplo, algunas dimensiones relacionadas a tiempo que serían de interés para analizar el problema de sepsis neonatal podrían ser, por ejemplo, los casos atendidos en los últimos 5 años o los casos registrados, ¿no? ¿Para qué? Pues esto para generar un análisis de la evolución de la captación y de la atención de este tipo de eventos a lo largo del tiempo. Ahora, en cuanto a la dimensión lugar, pues nos podría interesar hacer la caracterización de esta evolución en el tiempo, tanto a nivel de la República Mexicana como de la Ciudad de México, como, por ejemplo, en la misma unidad de salud en el que se está desarrollando la investigación científica. En este caso, supongamos en el Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE.
Entonces vean que si bien podemos proponer las dimensiones de tiempo, la misma dimensión podríamos utilizar para caracterizar tanto la evolución de los eventos a nivel de la república, a nivel de un estado o a nivel de una unidad asistencial. También podemos utilizar para la caracterización del problema variables relacionadas a la dimensión de persona. En el caso de sepsis neonatal, pues podría ser de interés, por ejemplo, datos maternos relacionados con la edad, escolaridad, nivel socioeconómico, grupo étnico, antecedentes de la utilización de servicios de salud durante el embarazo, problemas de salud asociados al embarazo, entre otros, ¿no? Eventualidades en la atención del parto, etc. Y además, datos de interés en relación al recién nacido propiamente dicho, como la edad gestacional al momento del parto, peso, estatura, Apgar. Esto lo define, digamos, qué atributos son indispensables a analizar, los define el investigador. ¿En función de qué? Bueno, a lo que dice la teoría relacionada al problema y cuáles son los factores más fuertemente asociados a la aparición de este evento. Y el otro gran elemento a tomar en cuenta también es la evidencia empírica, es decir, la experiencia del profesional en el campo o en el área de atención de este problema. No toda la teoría, no toda la evidencia empírica, pues tiene que ser necesariamente acorde en un 100% a lo que dice la teoría. Vamos a ver que lo interesante de analizar todos estos eventos denominados, por ejemplo, factores de riesgo o factores determinantes, es que no son estáticos, son muy dinámicos y entre un grupo poblacional o un área geográfica y otro, tienden a mostrar formas diferentes de expresarse y de interactuar entre sí. Y esto es lo que hace necesario la investigación en salud, para analizar, digamos, en cada situación cuáles son las variables explicativas que tienen mayor peso en la explicación del comportamiento de los fenómenos. Y por tanto, generar intervenciones. Ahora, vean, la primera sección entonces está dedicada a la caracterización del problema y la segunda sección está dirigida más bien a, a generar un modelo, al identificar los potenciales factores determinantes o factores de riesgo relacionados al problema, es decir, al análisis de las posibles causas del problema. Entonces, vean que vamos a partir en esta primera semana haciendo uso del marco teórico de factores de riesgo, de la corriente teórica de factores de riesgos en salud. Entonces, lo que les proponemos es, en un primer momento, que identifiquen en la literatura revisada o en el protocolo revisado cuáles son los factores potencialmente causales que los autores proponen necesarios analizar o fuertemente asociados al problema. En un segundo momento, lo que les proponemos es, bueno, si tú vas a realizar una investigación sobre el problema, ¿cuáles, según tu ámbito de injerencia, serían los factores de riesgos necesarios analizar para conocer mejor la etiopatogenia del problema de salud? Entonces, vean que además de pedirle que listen los factores de riesgo, ¿no?, les pedimos además que hagan un esfuerzo por abrir esta caja, la caja negra de la evaluación, ¿no?, y que nos generen un posible modelo, un diagrama con un posible modelo de causación. ¿A qué nos referimos con esto? No solamente que nos listen los factores de riesgo, sino que propongan un modelo lógico de cómo interactúan estos factores de riesgo para generar el problema de salud. Cuando hacemos este tipo de trabajo, lo que estamos haciendo, tratando de hacer, es abrir esta caja negra, que es lo que normalmente llamamos la caja negra de la evaluación en salud, y tratar de tener una idea más clara de cómo interactúan cada uno de estos factores de riesgo para producir el problema de salud. Entonces, la idea además es identificar causas intermedias y causas de las causas, es decir, causas de raíz. Toda una intervención en salud, para que sea efectiva,
tendrá que atacar necesariamente las causas de raíz del problema. Si, si no atacamos las causas de raíz, la lógica nos dice que posiblemente llegamos a o desarrollemos intervenciones poco eficaces para resolver el problema. ¿Por qué realizar este trabajo, digamos, conceptual? Lo que queremos es que al final ustedes vayan haciendo un recorrido por todas las áreas y por todas las potencialidades que tiene este método científico, el método científico para la investigación en salud. La investigación en salud debe, entre otras cosas, permitir caracterizar los problemas de salud, caracterizarlos en función de su frecuencia y la magnitud que tienen dentro de un grupo poblacional o en un espacio geográfico definido. Si ustedes ven, esto lo que propone, digamos, es socialmente generar un fluido, un fluido diferenciado de los recursos financieros y de atención, destinando, digamos, recursos preferencialmente a aquellos grupos poblacionales que tienen una mayor cantidad de daño en salud. Entonces, sirve entonces este método científico y la aplicación de la epidemiología en el método científico para generar una especie de fotografía o un mapa de distribución del daño en una población, y esto nos permite entonces concentrar los recursos en las áreas donde más cantidad de daño tenemos. La otra gran función de la investigación en salud es generar hipótesis sobre los mecanismos de causación implicados, es decir, generar este tipo de diagramas, ¿no?, donde se establezca cuál es la interacción entre factores de riesgo y tratar de identificar las causas bases. Si nosotros identificamos las causas bases del problema, entonces es posible generar intervenciones en salud. Ahora, las intervenciones en salud proponemos que ustedes manejen además el concepto de la herramienta de esta historia natural de la enfermedad, donde en la misma verán que las intervenciones en salud las podemos organizar en dos grandes componentes. Primero, las dirigidas o las de nivel de prevención primaria. Estas son necesariamente preventivas. Están dirigidas a la transformación o intervención sobre las causas básicas, las causas de base identificadas. Por tanto, están dirigidas a transformar esas causas bases y evitar la aparición de nuevos daños en salud. Por tanto, ustedes ven que la población meta de estas actividades es población sana. Entonces, estas acciones además están divididas en promoción de la salud y protección específica. Ustedes en las lecturas tuvieron la oportunidad de profundizar en la diferenciación de cada una de estas. Y luego tenemos, cuando fallan las acciones de prevención primaria, pues lo que pasa es que se nos genera enfermedad. Por tanto, para cuando ocurre este fallo es necesario entonces generar acciones de prevención secundaria y terciaria dirigidas a la atención del daño y de sus complicaciones. Entonces vean cómo está íntimamente interaccionado los mecanismos de causación, ¿no?, que es posible identificar y generar a partir de la investigación científica con las intervenciones factibles de desarrollar en salud. Otro gran aporte de la investigación en salud es evaluar las intervenciones en salud, y la evaluación es, hombre, ¿realmente son eficaces? ¿Están produciendo la cantidad de beneficios que se supone deberían de estar teniendo? ¿Las intervenciones propuestas realmente son acordes a lo que se conoce en relación al problema de salud y sus causas? Entonces, también son múltiples las preguntas de evaluación que son susceptibles de responderse desde el método científico en salud. Pues bien, resumiendo, se pretende que ustedes a través de los ejercicios generen tres propuestas, perdón. Una de caracterización de dimensiones que utilizarían ustedes
para caracterizar el problema de salud seleccionado en un protocolo de investigación. Segundo aspecto, que identifiquen factores de riesgos susceptibles de ser analizados en su investigación. Ahora, acá les propongo que propongan factores de riesgo susceptibles a transformar a partir de sus actuaciones en el campo de salud. Factores de riesgo potencialmente sean muy poco factibles de transformar a partir de la intervención sanitaria, pues sí son de interés analizarlos, pero digamos tendrían como un segundo nivel de importancia a la hora de ser seleccionados también eh, en la investigación científica, a menos que nos generen una ventaja potencial a la hora de clasificar o identificar o etiquetar a los pacientes al momento de su atención. Y el otro gran elemento es también que estructuren un modelo lógico de intervención en salud a partir del análisis de causalidad que ustedes proponen. Bien, hasta aquí la explicación de esta primera tarea de la semana número 1 del diplomado.